Yo me fui de Erasmus en 2008, me fui a la Universidad de Copenhague, que es la capital de Dinamarca. ¿Qué sitios te dieron a elegir para realizar tu Erasmus? ¿Y en qué año de la carrera fuiste? Eso depende de cada universidad y dentro de cada universidad de cada facultad. En mi año, cuando yo me fui de Erasmus, me ofrecieron muchas universidades. Por ejemplo, me ofrecieron la Universidad de Copenhague, que es en la que estuve, Suecia, Noruega, Finlandia, es decir, todos los países nórdicos, pero prácticamente también todos los de Europa y del Mediterráneo. Estaba Francia, estaba Alemania, estaba Italia, y luego ya países más del este, como estaba pues, Hungría, etcétera. Los únicos países que se quedan un poco más fuera de la beca Erasmus son pues, el Reino Unido, que siempre va un poco más a su rollo. Así que me ofrecían muchos destinos diferentes. Yo me fui de Erasmus en el último año de la carrera, en quinto. Y aunque en principio me quería ir a Holanda, ese año precisamente no ofrecieron Holanda y escogí Copenhague como segundo. ¿Cuántas plazas se ofrecían para la beca? En mis años yo me acuerdo que se ofrecían muchas plazas porque fue como hace 4 o 5 años cuando me fui. En realidad me fui en el curso 2007-2008, os he dicho 2008, pero en realidad me fui en el curso 2007-2008. Y fácil nos ofrecieron en mi carrera, en comunicación audiovisual en Valencia, pues eran como 40 plazas, 50 plazas. Lo que pasa es que ahora se ha popularizado irse de Erasmus y entonces hay ya mucha gente que quiere irse, hay mucha demanda y yo creo que todavía hay más oferta que demanda, o sea que casi todo el mundo que se quiere ir de Erasmus se puede ir. Otra cosa es que ya puedas escoger precisamente el sitio que tú quieras, pero casi todo el mundo se va de Erasmus. Ahora tengo un amigo, un ejemplo, que él se quería ir a algún país del norte y al final se termina yendo a Roma, pero él está contento porque lo importante es irte de Erasmus. ¿Qué requisitos necesitaste para poder irte de Erasmus? Para poder irme de Erasmus, lo primero y más importante es que estés estudiando una carrera universitaria y en un país europeo que tenga que esté dentro de la Organización de Universidades de Europa. En segundo lugar, necesitas haber cumplido, haber hecho la mitad, digamos, de tu carrera universitaria. La carrera funciona por créditos y siempre te piden que hayas hecho más de la mitad de los créditos de la carrera. Mi carrera en 300 créditos, pues tenía que tener 150 para poder irme. Y en tercer lugar, lo que te piden también es que sepas, que conozcas el idioma, un idioma, por ejemplo, el inglés si te vas a los países del norte o si te vas a Holanda, o el italiano si te vas a Italia, que tengas unos conocimientos que según a qué universidad te vayas del país al que vas, te piden más nivel o menos. En mi caso, tuve que hacer un examen de idioma en la universidad que suspendí y entonces para poder irme de Erasmus tuve que hacer un curso intensivo en una escuela o como tú quieras organizarte para que tengas un poco el nivel básico de un idioma para poder irte así. Así que en resumen lo más importante es haber superado la mitad de los créditos de la carrera y conocer un poco el idioma del país al que vas. ¿Quién tiene preferencia a la hora de escoger el destino? Pues como os he dicho, hay dos cosas de las que depende que te puedas ir o no de Erasmus, que hayas superado la mitad de la carrera y el segundo el nivel que tengas de inglés o del idioma que te pidan. Y en tercer lugar, para ver quién escoge primero y quién después, es muy importante la nota que tengas. No hace falta que para irte a Erasmus no hace falta tener una nota muy grande, pero para poder escoger antes que los demás, cuanta mejor sea tu nota en la universidad, más posibilidades tienes de estar entre los primeros. Entonces, si haces muy bien el examen de idioma, si tienes muy buena nota y si tienes más créditos que los demás, es decir, cuanto más créditos, cuanta mejor nota y cuanto más idiomas sepas, es el orden en el que vas a estar en la lista. Así que lo que pasa es que es eso, como hay muchas plazas, pues siempre hay sitio para todos, pero va a depender que tú escojas una cosa u otra según el punto en el que estés en la lista. ¿Cuánto dinero te daban de beca? ¿Era suficiente? En el curso que yo me fui, que era 2007-2008, que no había tanta crisis como ahora, pues me dieron, digamos que hay
varias organizaciones que te dan dinero. Por un lado te da la Unión Europea, por otro lado te da tu universidad, la mía era la de Valencia. Y por otro lado también hay algunas becas, por ejemplo, incluso en el Ayuntamiento de Jumilla me dieron una ayuda, en la Universidad de Valencia, en la Unión Europea, y también me dieron una beca en Bancaja, que es una caja de ahorros de la Comunidad de Valencia. Entonces te daban ayudas, pequeñas ayudas entre varios, que hacen una ayuda que está bien. Lo que pasa es que el dinero que te dan depende también mucho del lugar al que tú también te vas. Porque, por ejemplo, yo me fui a Dinamarca, que es uno de los países más desarrollados de Occidente, entonces el nivel de vida es muy alto y era muy caro la vida allí. Era como vivir aquí en Madrid o incluso más caro, con todo el piso, la comida, el transporte. Entonces yo el dinero que tuve pues no era suficiente, o sea, me gasté más dinero del que me dieron. Lo que pasa es que tener el apoyo de mis padres y no me hizo falta trabajar allí. Pero por ejemplo, ponte en el caso que vayas a trabajar, a que vayas a hacer el Erasmus a Hungría o a Polonia, que son sitios donde la vida es mucho más barata, entonces la ayuda pues te dura mucho más, ese dinero lo puedes aprovechar mucho mejor. Así que si es suficiente o no depende del lugar al que te vayas. Para mí fue un poco justo porque fui a un país en el que era muy caro vivir. ¿Eran muy diferentes los estudios y las clases allí? La verdad es que había bastante diferencia entre estudiar en mi universidad aquí en Valencia y el curso que hice en Copenhague. Allí las clases eran de muy pocas personas. Aquí en Valencia éramos como 60 personas y allí solo 10. Entonces todas las clases eran en inglés y éramos alumnos pues de Dinamarca y estudiantes Erasmus, todos juntos. Solo éramos 10 y eran clases, solo tenía que ir a la universidad 2 días a la semana y las clases eran como de 2 horas, es decir, que solo tenía que ir 4 horas a la semana a la facultad. Entonces tenía muchísimo tiempo libre y en realidad es porque ellos allí lo que hacen es ir poco tiempo a clase y trabajan mucho en casa. Entonces esa clase se va sobre todo pues a discutir lecturas, a discutir, yo en mi carrera pues a discutir películas que previamente ellos han trabajado en casa. Es decir, que es como que si tuvieran más deberes que hacer en su casa, más trabajos, en vez de exámenes como aquí, ellos hacen más trabajo, más investigación, más... Entonces, como que ellos desarrollan más la cabeza, discuten en clase con el profesor y ahí los profesores no dan clase. Ellos más que dar clase discuten con los alumnos, entonces es un sistema muy distinto. Aquí clases muy grandes, allí clases pequeñas. Aquí el profesor delante de muchos alumnos dictando o impartiendo su lección y allí más discusión. Aquí más exámenes y allí más trabajos, así que era muy distinto. Aquí en España son muchas horas de clase y allí pocas, así que sí que era un sistema bastante diferente. ¿Aprendiste mucho inglés? Sí que aprendí mucho inglés, pero sobre todo porque yo me esforcé mucho en aprender inglés. Allí lo bueno que tiene Copenhague es que todos hablan danés, pero como es un país muy pequeño, casi toda la gente, sobre todo la joven, también habla mucho inglés. Entonces yo cuando iba, por ejemplo, todas las clases eran en inglés, cuando salía por ahí por la noche también, si hablaba con daneses también me hablaban en inglés, y luego yo también trabajaba mucho en casa con el inglés, pues decía, pues aquí no voy a leer nada en español, y las películas me las voy a intentar ver con subtítulos. Y en todas las y luego siempre iba conmigo, era como mi libro de mi diario, siempre llevaba un diccionario de inglés donde me iba apuntando todas las palabras que no sabía y entonces pues sí que aprendí mucho inglés, sobre todo a escuchar y a hablar, más que gramática o vocabulario. Sobre todo lo importante es que en el Erasmus hablas con la gente y como tienes que comunicarte, tienes que conocer a la gente, pues no tienes más remedio que hablar en inglés. Entonces para lo que más sirve el Erasmus yo creo que es para aprender un idioma. ¿Cuánto tiempo permaneciste allí? Mi beca en principio era solo de 4 meses, pero yo pensé que 4 meses no me iba a dar tiempo a llegar y a estar a gusto y a conocer gente. Entonces pues hablé con la Universidad de Valencia, hablé con la Universidad de Copenhague y al final conseguí que me ampliaran la ayuda económica durante 10 meses.
Es decir, que estuve un curso. Me fui a finales de agosto y volví a principios de julio. Y bueno, pero me hubiera quedado otro año más. ¿Te costó adaptarte al lugar y conocer gente? La verdad es que de lo más complicado del Erasmus es adaptarte al sitio, sobre todo en las primeras semanas, porque llegas a una ciudad que no conoces, a un país en el que no sabes hablar el mismo idioma que los demás, y entonces sí que es verdad que hasta que tú tienes tu piso y tus amigos y conoces la universidad, es un poco difícil. Entonces adaptarse, pues al principio cuesta, pero luego estás muy a gusto porque has conseguido tú solo, pues conocer una ciudad, saber, pues buscarte tú la consulta del médico, buscarte tus autobuses, hacerte tus documentos. O sea que al final tú consigues por ti solo desarrollarte allí en ese país y sobre todo consigues hablar con la gente en inglés, pedir lo que necesites y entonces eso está muy bien. Y lo único, lo más difícil también fue el clima. Copenhague está muy al norte de Europa y entonces en invierno pues hace muchísimo frío y a las 4 de la tarde, pues desde los meses de noviembre hasta marzo, durante 5 o 6 meses, se hace de noche a las 4 de la tarde. Entonces para un país como el nuestro, que pues son las 9 de la noche en verano y todavía es de día, pues es difícil vivir con tanta oscuridad y también con tanto frío. Pero una vez que ya te acostumbras al frío y te acostumbras a la gente y a la ciudad, pues está muy bien. Conocer gente, pues exactamente lo mismo. Al principio no conoces a nadie, no hablas inglés, yo además era muy tímido, pero conforme van pasando los meses te vas soltando con el idioma. Además en el Erasmus hay muchas fiestas y muchas actividades. La gente todo el mundo está como tú, está a cientos de kilómetros de su casa, entonces enseguida la gente quiere conocer a otra gente, entonces al final en Erasmus estás muy contento porque conoces a gente de todas las partes del mundo y vives en una ciudad que es muy distinta a la tuya y también aprendes